Esencia que transforma, esencia de mujer. Qué negrita me veo ahí con esa luz así. Me voy a tener que poner así, será. Recostarme aquí. Bien, señoras y señores, déjame aprovechar el tiempo porque este tema es sumamente extenso, pero además interesante e importante. Porque los trastornos de ansiedad son más frecuentes que cualquier otra clase de trastorno mental y se cree, por ejemplo, que afectan aproximadamente en Estados Unidos a más del 15%. Y en estos años, desde todo el 2020, lo que ya va casi medio año de este 2021, esos números indudablemente que se han disparado, pero por mucho, a nivel mundial, no solamente en Estados Unidos, sino también en Latinoamérica, Europa, bueno, Europa ni hablar. Entonces, eh, las personas tienen que saber que asistir y buscar ayuda profesional de un especialista del comportamiento humano, eso no lo va a hacer quedar de feo ni mal ante la sociedad. Ya tenemos que quitarnos ese tabú de que buscar ayuda de un profesional, de un psicólogo, de un psiquiatra, es sinónimo de vergüenza en la sociedad, al contrario, porque dice el dicho que el mal atendido a tiempo tiene remedio. Entonces, ¿por qué quedarse sufriendo en silencio, encerrado en cuatro paredes y no salir a buscar ayuda? Y resulta que a veces esa ayuda no solamente es para una persona dentro del seno familiar. A veces hay más de 3, 4 miembros de esa familia afectados. Y cuando en una familia hay miembros afectados por salud mental, por desequilibrio emocional, pues indudablemente que eso afecta a todo lo que es la dinámica de esa familia. Entonces, la ansiedad significa muchas cosas, significa eh, que puede persistir durante años y la persona afectada puede comenzar a sentirla como algo normal, incluso hasta acostumbrarse, pero no es normal actuar o vivir en un estado anormal. Por esta y otras razones, los trastornos de ansiedad a menudo no se diagnostican ni se tratan, porque las personas lo sienten como que, ay, es normal, o no me pasa nada, me voy a recuperar. Y peor aún, lo que está pasando a raíz de no solamente de la pandemia, sino desde hace ya mucho tiempo, que hay personas que están abusando de sustancias ilícitas para calmar esos estados de ansiedad y otros incluso están haciendo abuso y un uso desproporcionado de la ingesta de bebidas alcohólicas. Y las personas entienden que mientras están en el chupe Guadalupe y qué sé yo cómo que dice, chupe Guadalupe y beba Genoveva, están bien. Pero hay algo que hay que entender. El alcohol, en principio, es un desinhibidor. ¿Qué quiere decir? Que lo va a poner usted eufórico, alegre, contento, eh, como dicen por aquí, en chabacanería y en goce y disfrute. Pero y después que se pasa esa sensación, lo que viene es un estado de depresión, es un estado depresivo, ansiedad, angustia, estrés, depresión. Imagínense ustedes, eso, eso no lo aguanta ningún ser humano por mucho tiempo. En cualquier momento, es como si fuera una olla de tiempo. En cualquier momento puede dispararse, detonar y lastimosamente de mala manera.
Entonces, ¿cuáles son los trastornos de ansiedad? Incluyen, por ejemplo, trastorno de ansiedad generalizada, crisis de angustia y trastorno de angustia, fobias específicas, que la vamos a ver más adelante, y la angustia que se produce inmediatamente o poco después de experimentar o ser testigo de un acontecimiento traumático abrumador para la persona, ya no se clasifica como un trastorno de ansiedad. Estos trastornos se clasifican actualmente como introducción a los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés e incluyen, por supuesto, trastorno por estrés agudo, trastorno de adaptación y trastorno por estrés postraumático. Entonces, ¿cómo afecta la ansiedad al rendimiento de la persona en su entorno laboral, en su entorno familiar, en su vida diaria, en los estudios incluso? Porque hay que hablar que los efectos de la ansiedad son bastante catastróficos y a veces incluso hasta invalidantes para ciertas personas, porque hay algunos que pueden seguir trabajando, seguir su día a día y conllevar el episodio o el trastorno de la ansiedad, pero hay otros que no. Hay otros que le afecta de muy mala manera o de forma severa. Entonces, a medida que el nivel de ansiedad aumenta, la eficiencia del rendimiento aumenta de forma proporcional, pero solo hasta cierto punto, porque a partir de ese punto, si la ansiedad sigue aumentando, la eficiencia del rendimiento disminuye. Y antes del máximo de la curva, la ansiedad se considera adaptativa, porque ayuda a la persona a prepararse para una crisis y mejorar su actividad global. Más allá del máximo de la curva, o sea, cuando sobrepasa, pues la ansiedad se considera inadaptativa, ya que produce angustia y perjudica el desempeño de las actividades globales de la persona. Entonces, se desprenden otros niveles y los especialistas, los expertos, pues lo tienen clasificado así como nivel bajo, o sea, hablando de la ansiedad, nivel de ansiedad, bajo, alto, mediano, dependiendo de esa curva que enfrenta el individuo y de la capacidad que tenga la persona también. Entonces, ¿cuáles podrían ser las causas? Eso lo vamos a ver cuando regresemos del siguiente corte musical aquí en Esencia de Mujer, la esencia que se escucha a través de Quisqueya FM 96.1. Evelyn Rojas en la producción y conducción de este espacio y hoy como psicóloga hablando pues del tema de la ansiedad frente a todo este proceso de estrés traumante que estamos viviendo por la pandemia. Regresamos.